Amigos, ¿cómo están? Yo soy Alberto Urdapilleta. Como ustedes, soy vecino también de aquí de Azcapotzalco. Quisiera que me acompañaran en esta emisión y en muchas otras, porque vamos a tener pláticas muy interesantes con personajes de aquí de Azcapotzalco. Conoceremos quiénes son, cómo crecieron, cómo han vivido, y conoceremos también de la historia de aquí de nuestra tierra tepaneca. El día de hoy tengo el gusto de estar con un maestro que es un gran amigo mío y que indudablemente tiene unos conocimientos de Azcapotzalco increíbles. Está conmigo el maestro Francisco Martínez Arias. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, Bien, buenas tardes. Alberto, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues hay mucho que hablar sobre Azcapotzalco. Azcapotzalco es un lugar que constantemente se está redescubriendo y bueno, a mí me gustaría así como que dar un panorama general. ¿Qué es Azcapotzalco? Así Claro. como comentas, esperamos la participación de otras gentes que ya nos toquen temas específicos, ¿no? Así lo Entonces, vamos a ir haciendo. por lo pronto, a mí me da mucho gusto estar aquí, agradezco la invitación. La parte de Azcapotzalco, finales de los 50, principios de los 60, sufre, digamos, las primeras transformaciones radicales, ¿no? Vamos a encontrar un Azcapotzalco semirural, en donde es cotidiano encontrar sembradíos, milpas, alfalfa, eh, este lugar donde estamos, que el día de hoy estamos aquí, pero tengo información de que aquí se dio la última feria regional de Azcapotzalco. Para nosotros es un lugar emblemático. Hubo aquí una tienda de Conasupo. Uy, ¿No? sí, Lo sí lo conocemos, recuerdo. lo conocemos como el SINA. No sé, creo que ya tiene otro nombre, pero nosotros lo conocemos actualmente como el SINA. Era una tienda de la Conasupo de abasto popular. Primero fue antes de eso fue un gran estacionamiento de patrullas de la policía, pero antes de eso me comentan que fue el último lugar donde se dio la exposición ganadera de la Feria Regional de Azcapotzalco. Okay. Entonces, hablamos de prácticamente un pueblo con todas sus tradiciones, tan es así que hacía una exposición ganadera. Los ranchos, las haciendas, mandaban sus ejemplares como una muestra. Además, el centro de Azcapotzalco, el Jardín Hidalgo, llegaban los comerciantes, llegaban muchas mercancías y algo muy curioso, llegaba también la carpa, ¿no? Juegos mecánicos, es decir, era un pueblo tan tradicional que tenía su feria anual. Okay. La última, no tengo la fecha exacta, pero sí sé que es a finales de los 50. Una compañerita que lamentablemente se nos adelantó me comentó, en este lugar donde ahora está el SINA, donde fue la tienda de la Conasupo, ahí fue la última exposición ganadera de la Feria Regional de Azcapotzalco. Wow. Entonces, a partir de ahí vamos viendo que se termina la feria, vamos viendo que la urbanización va, digamos, En aumento. acotando, ¿no?, los espacios urbanos. Y en un momento lo que nos fue cotidiano, de repente ya no lo es, ¿no? Y comentaba eso, por ejemplo. Oiga, Eh, oiga, maestro, y remontándonos más atrás, mucho más atrás, yo sé que usted conoce de los pueblos indígenas, conoce de las culturas, inclusive del derecho de las culturas indígenas. Más atrás, iniciemos eh, con el origen de Azcapotzalco. Azcapotzalco, por lo que yo sé, es
mucho más antiguo que la cultura azteca, por ejemplo. Sí, a reserva de que vengan los especialistas, los arqueólogos, pero tenemos más o menos ubicada la fundación de Azcapotzalco como una cultura, como la cultura tepaneca, hacia el 1200, ¿no? Más o menos. Consideramos que Teotihuacán empieza la migración, el abandono de la ciudad, en lo que llamamos el clásico, a finales del clásico, y entonces creemos, en lo particular considero que mucha gente de Teotihuacán viene para Azcapotzalco, que no son los primeros pobladores, ¿eh? O sea, Azcapotzalco hacia el clásico que conocemos, digamos, hacia el año 900 o el 1000 de nuestra era, ya estaba habitado. Viene esta migración de Teotihuacán y digamos que enriquece la población, traen ellos muchos conocimientos. Considero que, de acuerdo a algunas lecturas, la gente de Teotihuacán, algunos se van para Tula y otros vienen para Azcapotzalco, ¿no? Algunos vestigios nos indican que ya había una relación entre Azcapotzalco y Teotihuacán, y a partir del posclásico, termina el clásico, digamos, con la migración de Teotihuacán, empieza el posclásico, y en ese periodo es cuando empieza a florecer Azcapotzalco. Yo creo que es mucho antes, no tenemos los datos así precisos, pero considero porque alcanza un esplendor, es una cultura que, insisto, no hemos terminado de descubrir, pero alcanza un esplendor más allá del, digamos, del dominio, del control, que no me gustan tanto esos términos, de todo el Valle de México y más allá, ¿no? Un poco más por Guerrero, Morelos, Hidalgo, pero creo yo que la riqueza de los tepanecas fue tanta que prácticamente la cultura mexica no hubiera logrado el desarrollo que tuvo si no tiene como antecedente a la cultura tepaneca, ¿no? Así de grande me parece que fue. Claro, hasta donde yo sé, maestro, usted corríjame, la extensión territorial de los tepanecas era tan vasta que inclusive hubo varios pueblos que son los que hoy día todavía se reconoce como pueblos originarios. El pueblo de Santa María Malinalco, bueno, en ese entonces el pueblo de Malinalco, el pueblo de Jalpa, el pueblo de... se me escapa el nombre. Bueno, consideramos 27, Antonio Urdapilleta, tu hermano, que de agradable memoria, consideraba 27 pueblos, 6 barrios, y yo coincido o estoy de acuerdo con la propuesta del arqueólogo. Siempre hemos tenido una desventaja. La gran desventaja es que no tenemos vestigios arqueológicos. O sea, nuestros vestigios arqueológicos no son los grandes monumentos, ¿no?, que nos piden las autoridades, así como para reconocernos como pueblos originarios. Tenemos la desventaja de que nuestros vestigios arqueológicos son pequeños. Tenemos la certeza de que en rescate y salvamento hay varios costales con piezas arqueológicas que corresponden a la cultura tepaneca. Muchos de nuestros vecinos tienen vestigios arqueológicos, piezas arqueológicas dentro de su casa. Nuestros museos tienen algunas piezas, pero no hemos tenido así como que la oportunidad de poder estudiarlos a profundidad. No ha habido ese interés, ¿no? Pues comentan, ¿no, maestro, que abajo precisamente de nuestra hoy Catedral de Azcapotzalco, de la misma explanada delegacional, del mercado, hay vestigios importantes arqueológicos que evidentemente no pueden ser rescatados por la magnitud y porque ya hay una infraestructura arriba, pero que es grande lo que está enterrado. Hace tiempo, usted recordará tal vez, en Avenida Azcapotzalco, cuando empezaron a hacer la construcción del
del WIMSS hace muchos años y de varios estacionamientos y edificios por ahí, rascando la tierra salían ruinas arqueológicas, salían idolitos, cositas de barro, era muy prolífero. Sí, bueno, la parte que me comentas de la ahora Catedral de Azcapotzalco, siguiendo, ¿no? Con una, digamos, con una teoría de que llegan los conquistadores, los españoles, y con el mismo material de los teocalis, de los monumentos mesoamericanos, construían las mismas iglesias, ¿no? Sí, claro. Entonces, dependiendo de la cantidad, de la magnitud del monumento, hacían las iglesias. Por eso creemos que mucho del material que tiene la Catedral de Azcapotzalco fue ese material del teocalli. Pero no tenemos duda, o sea, aquí viene una parte que, una cosa es que no lo podamos demostrar como nos mandan los cánones de la investigación, y la otra es de que nosotros nos identifiquemos y aceptemos la parte que nos dé la tradición, porque el simple hecho de ver la calle, si nosotros vemos sobre la avenida Azcapotzalco, en dirección a la calle de Morelos, nosotros vamos a ver que es una calle que tiene una pendiente, no está pareja esa calle. Es una calle que está así inclinada, ¿verdad? Sí. Si nosotros la vemos del otro lado, por el lado de Tepanecos, vamos a ver lo mismo. Pues entre la avenida Azcapotzalco y a la altura de Tepanecos, donde está el Hospital de la Divina Providencia, ya hay una diferencia. Eso quiere decir que no fue un terreno plano, que se construyó sobre una construcción. Esa es, por ejemplo, una deducción que nosotros tenemos, ¿no? Sabemos que hay unos túneles, ¿no? Que hay unos túneles que van de la catedral hacia la iglesia de San Simón, de la catedral hacia la Conchita, y que la parte que nos va mostrando la arqueología nos dice que esto es común, ¿no? Era común en las construcciones mesoamericanas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Cholula, ¿no? Que son los túneles ahí en Cholula. Tenemos el mismo Teotihuacán, ¿no? Se han descubierto los túneles de la pirámide de la Luna. Entonces, con todo eso, quiere decir que nuestro teocalli, nuestro monumento principal, no era pequeño, que era toda una, digamos, toda una estructura, ¿verdad? Y deducimos por otras construcciones, por otras zonas arqueológicas, que era toda una plaza. Es decir, teníamos el teocalli principal, tenemos otros monumentos, tenemos una plaza abierta, que yo supongo era parte así de lo que hoy conocemos como el Jardín Hidalgo, que ya después Antonio nos comenta que era el mercado de Azcapotzalco, que aprovecho precisamente para comentar que no es un mercado de esclavos, ¿no? Por ahí luego dicen que después de la caída de la cultura tepaneca con la Triple Alianza se castigó, se sometió a Azcapotzalco y que aquí hicieron el mercado de esclavos. En primer lugar, no coincido, ¿verdad?, con la idea de la esclavitud, o sea, de la idea de la esclavitud como lo tiene la ideología occidental. Diversas fuentes de trabajo, diversas formas de trabajo, pero la esclavitud es el sometimiento pleno, es una idea de la ideología occidental, ¿no? Entonces, está aquí el mercado, sabemos que Azcapotzalco era el centro económico, social, político, religioso, no solamente de todos estos pueblos 27 que están aquí en la demarcación, sino de algunos otros más alejados, ¿no? Venían, hacían el comercio o lo que equivale al comercio, el intercambio de mercancías, pero insisto, no creo que hubiera sido así como que el mercado de esclavos, ¿no? Eso. Ok. Wow, qué interesante, maestro. Ahora, después de tener ese poderío, después de tener ese centro económico, político, religioso, ¿en qué momento empieza a caer
esa grandeza del pueblo tepaneca? Fíjate que, pues es muy interesante porque en base a qué, o sea, en base a qué decimos lo que decimos, ¿no? Partimos de la idea de que la organización mesoamericana tenía una especie de federación. Entonces había el centro de la federación y los pueblos que reconocían a esta federación, Ujú. pero que a su vez esta federación reconocía a una confederación, digamos que la confederación como una confederación de federaciones. Este centro de la confederación, digamos que podía aglutinar a muchísimos pueblos, no en una especie de dominio, sino en una especie de pacto para mantener el comercio, para mantener la paz o la guerra, para mantener intercambios de tierra, de conocimientos, de no sé, de lo que quieran, ¿no? Entonces, yo considero que Azcapotzalco llegó a ser el centro de una confederación, incluso de una confederación, que por eso muchos pueblos lo reconocían como el centro de sus actividades económicas, sociales, religiosas, y que de aquí, ¿verdad?, partía mucho de la, digamos, de la legislación. Ok. Si nosotros vemos esta parte de cómo se concibe el tiempo, los mesoamericanos, cómo concebían el tiempo de los mesoamericanos era cíclico. Es decir, para nosotros es así como que el año 2001, 2, 3, etcétera, pero para ellos era un nuevo comienzo. Por eso se habla de un fuego nuevo que Claro. tenemos que ir renovando. En ese sentido, yo considero que llegado el momento, estas confederaciones tenían que entregar el mando a otro pueblo. Entonces, estamos hablando de que todos los pueblos originarios, Tlihuaca, Jalpa, Xochináhuac, Malinalco, estaban unidos a esta confederación al final del día. Que exactamente, que la ideología occidental habla de un dominio, de un sometimiento, pero algunos otros consideramos que más bien era una especie de pacto, ¿no? O sea, el estado de Guanajuato no está sometido a la Ciudad de México, tiene un pacto federal. Pero entonces aquí nosotros vemos que tiene, hay un pacto federal y que de esa misma forma nuestros pueblos tenían una especie de pacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Azcapotzalco? Se habla de que a la muerte de el Tlatoani, de Sosomo, ¿no?, que algunos consideran que el gran tirano, otros dicen que fue un hombre déspota, conquistador, que mató a el papá de Netzahualcóyotl, etcétera. La leyenda, ¿no?, se llega a confundir con la propia historia, pero vaya, la historia oficial nos comenta que la caída de Azcapotzalco viene en 1423, poco después de la muerte de Sosomo. Comentan que empezó una disputa entre los herederos del mismo Tezosomoc, Izcóatl, ¿verdad?, con Para su gran variar. consejero que era Tlacaelel, ve esta oportunidad de tomar de someter a Azcapotzalco, quitarle el mando y hacer una gran ciudad que es la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Incluso maestro Miguel León Portilla nos comenta que en esta caída de Azcapotzalco se quemó digamos, todos sus códigos, toda la historia escrita, porque la intención tanto de Izcóatl como de Tlacaelel era que no se conociera esta historia de Azcapotzalco para que la historia de Tenochtitlan Fuera. fuera de una grandeza, ¿no?, Claro. de una grandeza. Por ahí iría el comentario. Al final lo que dicen siempre, ¿no? El vencedor o el que prevalece es el que escribe la historia, ¿no?
¿Para qué, para qué glorificar a los que estuvieron antes de mí? Mejor yo la hago y yo la escribo y yo la digo, ¿no? Fíjate que esa es una parte que algunas veces comentan, lo que ustedes dicen es una parte muy romántica, la parte romántica, pero es cierto, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Sí, sí, sí. La historia la escriben los vencedores, y en el caso de Azcapotzalco hemos tenido esa gran desventaja. Conocemos mucho de México Tenochtitlan, Uh-huh. de los Tenochcas, y de Azcapotzalco le hemos dado muy poca importancia, ¿no? Yo creo que a nuestros habitantes, pues estás tú, está Antonio, tu hermano, otras gentes que hacen crónica, nos mueve más el cariño a nuestra tierra, ¿no? Que, digamos, los conocimientos más sistematizados, de más investigación, son más arduos, ¿no? Requieren de más tiempo, presupuesto, etcétera, pero los habitantes de Azcapotzalco, algo hay, algo de la espiritualidad, no sé cómo podría decir, pero queremos mucho nuestro terruño y eso nos impulsa a querer seguir descubriendo, pero insisto, ¿no? Sobre la investigación sistematizada nos hace falta muchísimo. No, definitivamente Azcapotzalco tiene cosas maravillosas, que es la idea de estas pláticas, de ir descubriendo y que la gente que nos acompaña pues también tenga la oportunidad de tener ese estado de pertenencia, que conozcan en dónde nacieron, en dónde están parados, lo importante que es su tierra y sobre todo que se sientan orgullosos, ¿no? Pero, maestro, usted es novelista, escritor, escribe cuentos, poesía, novelas. Yo sé que ha escrito por ahí algunos cuentos que hacen referencia también a parte de la cultura de Azcapotzalco. Platíqueme. Creo que es que es un tema así, pero más bien, para mí es apasionante porque esta es la última generación a la que pertenezco, que le tocó toda la tradición oral. Decía yo al principio de la charla que a principios de los 60 se empieza una transformación que hoy nos permite ver el Azcapotzalco que tenemos, ¿no? Pero crecimos, mi generación creció todavía con muchas leyendas, con muchos cuentos, con muchas anécdotas, mientras una parte bien bonita es de que todavía jugamos todos los juegos, ¿no? Al margen de que fuéramos muy diestros, o no diestros, pues, pero jugamos, nos divertimos con un tacón de zapato, ¿no? Con 2 pedazos de palo, 20 chamacos jugábamos con una pelota, en fin, pero creo yo que lo importante, ¿no? Lo interesante es de que las mamás, las abuelas nos contaban muchas historias, ¿no? Crecimos rodeados de leyendas, crecimos rodeados de anécdotas, todavía se hablaba de la revolución, crecimos rodeados de toda una, le llamamos la tradición oral, que va desde la concepción teológica hasta la gastronomía, ¿no? Todo este cúmulo de riqueza cultural, que ahora le llaman el patrimonio cultural intangible, alimentaba nuestra imaginación. Yo creo, ¿verdad?, que lo interesante de ese cúmulo de conocimientos que nos dieron, para mí se convirtió en la materia prima de la imaginación. Wow. Entonces, en lugar de registrar, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, que hizo Antonio, hizo Marielena, han hecho otras gentes, mejor contamos historias, ¿no? Lo metemos al ámbito de la literatura y lo vamos registrando. No tanto como ser novelista o cuentista, he escrito algunas cosas, pero mis textos se alimentan de esa tradición oral, ¿no? La parte de mi barrio, yo crecí en un barrio que se llama San Rafael, ahora es el nuevo barrio de San Rafael, como toda la parte de Azcapotzalco, sufrió una transformación. Entonces las nuevas generaciones, cuando nosotros le decimos, esto era un llano, dice, pero ¿cómo un llano? Si aquí ya no cabe ni un alfiler, ¿no? Nosotros aquí pudimos jugar
a la pelota, al fútbol o a las escondidillas o a los encantados, parece increíble, pero entonces esa necesidad de ir registrando los cambios que se llegaron a dar, ¿no? De ahí alimento mis historias. Sí he escrito algunos cuentos, varios. Tengo una novela que se llama precisamente San Rafael, que trata sobre el barrio de San Rafael, y estoy terminando otra novela sobre el centro de Azcapotzalco, estos personajes que han alimentado nuestra historia, que no son muy honorables, pero que forman parte de nuestra historia en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, toda la riqueza. Perdón, ¿como quién de estos personajes poco honorables? Fíjate que yo hago una literatura que no es muy formal, ¿no? Es una literatura muy, ¿qué digamos? Pues en ocasiones es muy cruda, es una literatura que va basada en el propio realismo. Yo recuerdo que era yo bibliotecario de la Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas. Todas las mañanas atravesaba el Jardín Hidalgo y había un grupo de teporochos, borrachines consuetudinarios, a los que llamábamos el Escuadrón de la Muerte. Estos seres anónimos, estos seres sin nombre, ¿no? que todos los días habitaban ahí, ese Jardín Hidalgo, también tienen una historia. También formaron parte de nuestro paisaje, fueron parte de nuestra propia cotidianidad. Y a mí me llamó mucho la atención este grupo tan solidario, tan unido, con el objetivo de conseguir un trago de alcohol. Entonces, esta segunda novela que estoy revisando trata sobre esa parte, ¿no? Estos seres anónimos, estos seres que incluso son, digamos, desechados por la propia sociedad, también cuentan, también tienen una historia. Claro, también tienen su historia, su drama, inclusive sus anécdotas. Oiga, maestro, a mí me encantaría que pudiéramos seguir platicando. Me daría la oportunidad de volverlo a invitar a que sigamos con esta charla, que me platique la historia de este escuadrón legendario de la muerte, del Jardín Hidalgo y de muchas más cosas. El barrio de San Rafael, su historia universitaria, también sé que estudió la licenciatura en Derecho aquí en la UAM, tantas cosas que nos puede platicar y hacernos referencia de cómo fueron esos años aquí en Azcapotzalco. ¿Se vale? Sí, no, yo encantado, pues este es mi pueblo y siempre hablar de mi pueblo me provoca una gran emotividad. Sí, todas las veces que quieras. Sin embargo, soy de la idea, a reserva de que ustedes digan otra cosa, pero hay gente que se ha especializado en un tema, ¿no? Okay. Tiene así como que una materia bastante específica y que obviamente puede ahondarnos en esos temas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se ha dedicado a estudiar las leyendas, otro que se ha estudiado la arqueología, los orígenes del propio Azcapotzalco, otros que han estado estudiando el arte. Entonces, los pueblos. Especialistas en los pueblos. En cada, ¿no? pueblo. De cada pueblo, sí. Oh, y tenemos gente muy valiosa, deportistas, artistas, pintores, escultores, mucha gente muy valiosa aquí en Azcapotzalco que vamos a ir invitando poco a poco para que nuestros amigos los vayan también conociendo y estemos muy orgullosos del lugar donde estamos. Pero maestro, pues ya saben amigos, tenemos un compromiso, una cita con el maestro Francisco Martínez Arias próximamente para que nos siga platicando de su pueblo, Azcapotzalco. Maestro, muchas gracias, por habernos acompañado. Gracias. Para mí un gran honor. De verdad, le agradezco.